Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a todas. Bueno, vamos a ver en esta oportunidad algunos temas interesantes que tienen que ver, bueno, todos los temas son interesantes en análisis matemático, más que interesantes tendrían que ser de alguna manera estudiados, aprendidos. Uno cuando tiene esa motivación de poder estudiar, de poder aprender, tiene que hacerlo con conciencia concreta de que tenemos que asimilar, razonar y no memorísticamente tener en claro quizás algunos teoremas, algunas expresiones por ahí que suelen estar en forma aislada, sino que hay que concatenar, relacionar y razonándolo se puede hacer. Por eso matemática, y en este caso análisis matemático uno tiene esa particularidad, ¿no? que en realidad la tienen todas las materias que tienen que ver un poco con el análisis a través del razonamiento, deducción, lo deductivo, para poder de alguna forma entonces encontrarle la forma, si se quiere, redundando digo, para que podamos interpretar los temas distintos desde el punto de vista teórico y en la parte práctica, obviamente que ahí hace falta hacer ejercicios y hacer ejercicios, no queda otra, ahí sí es como que hay que ganarle por cansancio a la parte práctica. Es la única forma y es un poco el consejo, más allá que cada uno de ustedes va a manejar sus tiempos, también la voluntad, porque hay dos cosas importantes, no solamente el tiempo, sino también la voluntad. Si tenemos voluntad de hacerlo, a lo mejor el tiempo no es tan complicado. Ahora, si no hay voluntad, el tiempo juega en contra. Eso es así, ¿eh? Acá es casi matemática en eso. Bueno, los temas que vamos a ver a partir de esta clase son sucesiones y series. Vamos a interpretar qué es lo que es una sucesión numérica, el límite de una sucesión, que es un tema medianamente importante, y series numéricas. Si bien este tema no es, o estos dos temas, sucesión y serie, no son los temas más importantes, digo entre comillas, para mí todos lo son, pero son algunos de los temas que por allí no entran en los finales. Pero ustedes tienen que tener conceptos claros, y es eso lo que vamos a determinar en este caso, ¿no? Los conceptos bien claros de lo que es una sucesión numérica, lo que es una serie numérica, cómo se clasifican las divergencias de ambas y de alguna manera tener algún ejemplo claro. Nada más que eso. Particularmente en la parte práctica no hay ejercicios de sucesiones y series, por lo tanto es un tema netamente teórico, por ahora. Quizás, ¿por qué no? Algún profe o algún jefe de trabajos prácticos puede implementarlo, estaría bien que lo haga, pero dado los tiempos y más en este contexto virtual, no creo que sea factible, más allá que ya en la presencialidad no se daba en la parte práctica en general. Bueno, voy a compartir una presentación aquí y vamos a empezar a ver estos conceptos. Tenemos entonces lo que es una sucesión numérica. Bueno, acá tenemos el concepto, ¿no? La sucesión numérica es una función, o sea, las sucesiones son funciones que obviamente el dominio, que es el conjunto de partidas, si se acuerdan cuando era dominio e imagen, dominio son los valores de x e imagen son los valores de la función valuados en esos valores de x, serían los valores de y. Entonces, acá en este caso, si las sucesiones numéricas son funciones, tienen como dominios, o sea, el conjunto de partida, son puntos aislados. ¿Por qué puntos aislados? Porque pertenecen al conjunto de los números naturales. El 1, el 2, el 3, etcétera, hasta infinito, pero son los enteros positivos. Los naturales, recuerden que son los números enteros positivos. Quiere decir entonces que el dominio de una sucesión numérica son todos los números naturales. Es decir, son puntos aislados. El 1 por un lado, el 2, el 3, no estamos hablando de números reales. Ahora, cuando nosotros utilizamos esos números naturales para reemplazarlos, para buscar la imagen en una determinada sucesión, los elementos de esa sucesión me devuelven valores que son reales. Pueden ser naturales, pero en general se dice que son valores reales, son conjunto de números reales. Por lo tanto, una sucesión es una función cuyo dominio son los naturales y el conjunto de números que devuelven, o sea, serían los valores de imagen, son valores reales. Fíjense en los ejemplos que tenemos acá de una sucesión. Acá, por ejemplo, los elementos que me devuelven son todos naturales. Acá también, enteros positivos. Acá ya no, ¿eh? Acá ya tenemos números que son racionales, por lo tanto acá corresponden a los reales, todos corresponden a los reales, ¿no? Y acá también. Estos son ejemplos de sucesiones. La definición, lo puse acá en un cuadrito,
Dice que la definición, obviamente, esto para recordar lo que es un poco lo que ustedes van a tener que responder si a uno le pregunta qué es una sucesión numérica. Bueno, es una función cuyo dominio es un conjunto de números naturales. El dominio es n. Este n significa conjunto de números naturales. Y que asocia a cada número natural un valor n, o sea, cada número natural es un valor n. Y a cada número natural n le asocia un valor real. Es decir, a cada número natural n le corresponde un punto de los números reales llamado a sub n. A sub n es cada uno de los elementos que conforman la sucesión. Por ejemplo, el primer elemento es a sub 1, que significa que es cuando n vale 1. El segundo elemento es a sub 2, cuando n vale 2. El tercer elemento es a sub 3, cuando n vale 3. Y así sucesivamente hasta a sub n, donde el a sub n se lo define como término general o enésimo término. Es el que me determina a mí cuál va a ser cada uno de esos elementos que van a conformar la sucesión de acuerdo al valor que tenga de n. Cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2, cuando n es igual a 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, fíjense acá, se puede establecer, por ejemplo, entre llaves el valor de la sucesión simbólica, o sea, esta sería la expresión de una sucesión. Se puede expresar entre llaves a sub n o entre paréntesis, o bien entre llaves el conjunto de los elementos, o también puede ser entre paréntesis, que componen esa sucesión. Son las formas de expresar una sucesión. Por ejemplo, acá, la sucesión 2, 4, 6, 8, 10, 12, obviamente que estamos hablando de una sucesión que son los números pares. Entonces, cuando tengo el valor de a sub 1, ¿cuánto vale a sub 1? Cuando n vale 1, vale 2. Cuando tengo a sub 2, es decir, cuando n vale 2, tengo el valor de 4. Cuando vale 3, tengo el valor de 6. Y así sucesivamente. Entonces, es obvio que acá tengo los elementos de la sucesión, donde cada uno de los elementos a sub 1, a sub 2 y a sub 3 surgen de los valores n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Obviamente que acá no escribí cuál es el término general, que es muy simple. Si son los números pares es obviamente 2 por n. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8 y así. O sea, si tengo que el término general en este caso no está escrito, pero el término general sería 2n. Cuando n vale 1, 2 por 1, 2. Cuando n vale 2, 2 por 2, 4. Y así sucesivamente. Pasamos a ver ahora lo que son algunos conceptos importantes dentro de lo que son las sucesiones numéricas. Tanto la progresión aritmética como la progresión geométrica son sucesiones particulares que tienen justamente, alguna cuestión distintiva para poder de alguna manera conceptuarlas como en dos partes, ¿no? En progresión aritmética una y geométrica la otra. ¿Cuál es la sucesión que va a ser una progresión aritmética? Es aquella la que se diferencia entre un elemento y otro por una constante. Es decir, o bien porque se suma una constante y esa constante se suma en todos los elementos, o bien se resta una constante. En definitiva, es una diferencia de una constante y esa constante puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, si vamos a este caso, si yo acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, ¿qué significa? Que el elemento anterior, que es el 2, al elemento posterior hay una diferencia de 2. Y esa diferencia de 2 se mantiene en todos los elementos. 10 menos 8, 2. 12 menos 10, 2. Entonces, este ejemplo que tenemos acá no es ni más ni menos que una sucesión, que es una progresión aritmética. También puede ser que ese término constante, que sería la diferencia entre un elemento anterior y un elemento posterior, sea negativo. Por ejemplo, menos 3. Y tengo que es 1 menos 3 sería menos 2, menos 3 sería menos 5 el elemento siguiente, menos 8 el elemento siguiente. ¿Por qué? Porque la constante, que sería la diferencia, es negativa, es menos 3. Entonces, cuando un elemento de otro se diferencia por un valor constante en todos los elementos, y esa constante, obviamente, ese valor va a ser igual en todos los elementos, es una secuencia sucesiva de donde la diferencia es constante, se llama progresión aritmética. Y progresión geométrica, en vez de ser una diferencia, es una razón. ¿Qué significa con que sea una razón? Y que entre un elemento y otro existe un factor o un divisor que es igual para todos los elementos, en el cual se diferencia un elemento con otro. Por ejemplo, el elemento primero es 1, el elemento siguiente es 3. ¿Por qué? Porque multiplica el 1 por 3.
El elemento siguiente, ¿cuál sería? 9, porque el 3 lo multiplico por 3 y obtengo 9. El siguiente, ¿cuál sería? 27, porque es 9 por 3. En ese caso, la razón es igual a 3. Por lo tanto, esa sucesión es una progresión geométrica, que también puede ser, en vez de un número entero, positivo o negativo, puede ser un número fraccionario, un número racional, un medio. Tengo el valor 10. El elemento siguiente, ¿cuál sería? 5, porque es como que lo divido por 2. El que sigue, ¿cuál es? 5 medios. El próximo, 5 cuartos, es decir, voy dividiendo o voy multiplicando por un medio. En realidad estoy multiplicando por un valor menor a 1, pero obtengo así el elemento subsiguiente y a través de una razón, que esa razón es constante en todos los elementos. En ese caso, esa sucesión se llama progresión geométrica. ¿Queda claro entonces? Progresión aritmética, cuando la diferencia es un valor constante entre todos los elementos, y progresión geométrica cuando es una razón constante en todos los elementos. Y ahora, por ejemplo, de una sucesión, siendo n en reales, ¿qué significa esta expresión? N en R, naturales en reales, que el conjunto de partida, como ya lo dijimos a un comienzo, es el conjunto de los números naturales, porque los valores de n son números naturales, n pertenece al conjunto de los naturales. Y el conjunto de llegada, en reales, que serían los a sub n, los elementos de la sucesión, que van a ser parte del conjunto o del campo de los números reales. Acá tenemos, por ejemplo, la expresión de una sucesión, que sería el término general, en donde a sub n es igual a 2 a la n más n. Estos elementos van a ir apareciendo en función del valor de los naturales a partir del 1. El primer elemento, ¿cuál va a ser? Cuando n vale 1. Entonces, a sub 1 será el primer elemento. Cuando n vale 2, tengo a sub 2. Cuando n vale 3, a sub 3. Y así hasta el término enésimo, a sub n, que obviamente está expresado en su condición general, como término general. Por ejemplo, si a es a sub 1, por ejemplo, el primer elemento, n vale 1. Será 2 a la 1 más 1. 2 a la 1, 2 más 1, 3. O sea que el primer elemento es 3. El segundo elemento es cuando n vale 2. A sub 2, ¿a qué va a ser igual? 2 a la 2, o sea, 2 al cuadrado, 4, más 2, 6. El segundo elemento, es decir, a sub 2, es igual a 6. El tercer elemento, que será a sub 3, 2 al cubo más 3, será 11. Y así sucesivamente. Este es un ejemplo muy básico de una sucesión. Pasamos ahora a definir el límite, o cuál sería la definición del límite de una sucesión. Y para esto uno tiene que tratar de recordar lo que era el límite de una función, el límite finito de una función. Si se acuerdan, decíamos que L era el límite finito de la función cuando se daban ciertas condiciones. Puntualmente había dos desigualdades, una en el eje X, que era un entorno reducido, y otra en el eje Y, que es muy similar a la que aparece acá. Esta desigualdad, si se cumple, podemos garantizar entonces que L es el límite de la sucesión A sub n. Acá tengo la expresión de la sucesión entre llaves, el término A sub n, este sería la expresión de la sucesión. Entonces, el límite de la sucesión A sub n, cuando n tiende a infinito, obviamente n a partir del 1, tiende a infinito, que son los enteros positivos, ¿no? Va a ser igual a L si para cada epsilon mayor a 0, o sea, epsilon positivo, existe un número natural m. M es un número natural que me sirve a mí como parámetro o como valor para poder determinar cuáles son los que cumplan con la condición, los a sub n, que cumplan con la condición esta para que L sea el límite de esa sucesión. Y fíjense, el número natural m, para todos los números naturales n mayores que m, se tiene que cumplir y verificar esta desigualdad. Es decir, por ejemplo, todos los valores n mayores que m sería el que yo tomo como un parámetro para poder a partir de allí ya decir cuáles son los n que cumplen con esta condición. Por lo tanto, si n va a ser mayor que m, n a qué va a ser igual? Y a m más 1, m más 2, m más 3, m más n. Son los valores de n que van a ser mayores que ese parámetro, que ese valor natural que yo tomo como valor que me permite determinar esta situación de desigualdad, que el valor absoluto del valor de AN menos L, en valor absoluto tiene que ser menor que epsilon, siendo epsilon un valor muy pero muy pequeño. Tiene las mismas condiciones que en el límite finito de la función.
Y fíjense que acá lo digo en símbolos. L va a ser el límite de la sucesión A sub n cuando n tiende a infinito, si y solo si para todo epsilon mayor a 0 existe un valor m que pertenece a los naturales, m es un número natural, tal que para todo n se cumple. Bien, primero que n pertenezca a los naturales, esto es básico. Y además que n sea mayor que m, que n, si es m más 1, m más 2, m más 3, n va a ser mayor que este m. Si se cumplen entonces estas dos situaciones, podemos decir que la desigualdad a sub n menos l en valor absoluto es menor que epsilon. Y esto lo que me garantiza que L sea el límite de la sucesión cuando n tiende a infinito. Fíjense gráficamente cómo se puede ver esta expresión que tengo acá. El valor A sub 1. A sub 1 está a la izquierda de L, pero el siguiente valor, A sub 2, está a la derecha, pero más próximo a L. A sub 3 nuevamente está a la izquierda, pero cada vez más cerca al valor de L. A sub 4, más cerca aún. A sub m, más cerca aún, quiere decir que acá estoy alternando los valores de los elementos alrededor de L y cada vez se están aproximando cada vez más y más al valor de L. Entonces L acá gráficamente yo puedo observar que va a ser el límite. Pero a ver, analíticamente, ¿por qué voy a decir que es el límite? Y fíjense, A sub 1, A sub 2 más próximo, A sub 3 más próximos, A sub 4 más próximo aún, A sub m, y ahí pongo el valor de m. Ese valor de m va a estar fuera de ese entorno que tengo acá, porque es el valor que yo tomo como valor determinante a partir del cual ese valor de m, que va a ser un número natural, en este caso, ¿cuánto va a valer? Y si paso de A sub 3 a A sub 4 y de A sub 4 a A sub m, m va a ser igual a 5 en este caso del ejemplo gráfico. M va a ser igual a 5. ¿Qué significa? Que el próximo valor, que va a ser mayor que este valor de m, ¿cuál va a ser? M más 1. ¿Cuál sería el valor este del elemento? ¿Cuál sería? El A sub 6. Y este va a ser AM más 2. Va a ser el A sub 7. El A sub 6 y el A sub 7 me están garantizando que están dentro de este entorno respecto del punto L y de radio epsilon. Y si me están garantizando que están dentro de ese entorno, ¿qué significa? Que tanto el M más 1, A sub M más 1, y el A sub M más 2, estos dos elementos están garantizando esta desigualdad. Es decir, el A sub, dijimos que el M valía 5. El A sub 6, el A sub 6 menos L, el A sub 6 menos L, me está dando un valor de diferencia, o sea, sería este pequeño segmento A sub M más 1 menos L, es decir, A sub 6 menos L, me está dando este segmento, que va a ser menor al valor de epsilon. Y el otro, A sub M más 2, que será A sub 7, me está dando otro segmento mucho más próximo, el segmento mucho más próximo o mucho menor que el anterior y más próximo a L, este valor del elemento A sub M más 2. También me garantiza esta desigualdad, que va a ser esa AM más 2 menos L, va a ser este segmento chiquito, que va a ser menor al valor de epsilon. ¿Y el próximo cuál va a ser? Pónganle AM más 3, AM más 4, AM más 5, AM más 6, AM más N. Ya casi pegado al valor de L, quiere decir que todos esos valores subsiguientes al que yo tengo acá, que es A sub M, subsiguientes, porque cumplen con esta condición, que los N van a ser mayores que M, entonces garantizan que se cumple esta desigualdad. Y al garantizarse esta desigualdad, al decir que se cumple esta desigualdad, entonces yo estoy confirmando, afirmando, garantizando que L es el límite de la sucesión A sub N cuando N tiende a infinito. Sería esta la gráfica que ustedes tienen obviamente que darse cuenta que acá se están cumpliendo las condiciones que estamos dando acá, ¿no? Fíjense que los n mayores a m en donde se cumple lo que se expresa en la definición, se cumple esta diferencia, ¿tá? Se cumple esta diferencia en valor absoluto que va a ser menor a epsilon. Entonces ahí sí puedo decir que tengo el límite de la sucesión y es igual a L, cuando n tiende a infinito. Bien, la convergencia de las sucesiones. Las sucesiones pueden ser convergentes, divergentes o bien también oscilantes. Algunos autores solamente diferencian en dos, en convergentes y divergentes, y estas oscilantes o no las tienen en cuenta o las consideran dentro de las divergentes. Pero nosotros hacemos la separación porque las oscilantes tienen un caso muy particular. Fíjense, ¿cuáles son convergentes?
son aquellas cuyo límite, el límite de esa sucesión, me devuelve un número real, un valor real. En este caso, fíjense, esta sucesión que tiene este que sería el término principal o el término general, si yo empiezo a evaluarla por n igual a 1, me queda 1 más 1, 2 sobre 2, perdón, 1 más 1 sobre 1, 2 sobre 1, 2. Cuando vale 2, 2 más 1, 3 sobre 2, 3 medios, el próximo va a ser 4 tercios, 5 cuartos, 6 quintos, 999.999 sobre 1.000.000. Es decir, ese cociente, si yo divido, va a estar casi cada vez más próximo al valor de 1. Por lo tanto, cuando tomo el límite, cuando n tiende a infinito, ¿este a qué va a ser igual? A 1. Va a ser igual a 1. Entonces, esta sería una sucesión. Esta sucesión cuyo límite me devuelve, cuando n tiende a infinito, me devuelve un valor real, es una sucesión convergente. Converge a un número real, en este caso del ejemplo, converge al valor 1. Divergentes, obviamente que son lo contrario, cuando el valor que me devuelve el límite es más o menos infinitos. Fíjense que acá tengo n factorial. ¿Se acuerdan lo que era n factorial? Aquí era igual. N factorial era multiplicar al valor de n tantas veces por los números enteros hasta ese número inclusive. Por ejemplo, 1 factorial, ¿cuánto es? 1. Recuerden que el 1 factorial era igual a 1. 2 factorial, ¿a qué va a ser igual? A 1 por 2. O sea que el 2 factorial es igual a 2. 3 factorial es 1 por 2 por 3, que es 6. 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, es 24. 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, es 120. O sea que el límite, cuando n tiende a infinito, la sucesión tiende al valor infinito. Por lo tanto, el límite es infinito. Esta sucesión que es, cuyo término general es n factorial, es divergente porque en este caso del ejemplo tiende a infinito. Y oscilante, que es un caso particular, es cuando no está definido a qué valor tiende esa sucesión. Fíjense cuando tengo menos 1 a la n. N recuerden que es a partir de 1. Y bueno, menos 1 a la 1 es menos 1. Menos 1 al cuadrado, como es par el exponente, menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Cuando es impar es negativo, cuando es par es positivo. Entonces va menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Quiere decir que no tengo definido cuál será el verdadero valor, cuál es el valor que queda en el límite, al tomar el límite de esta sucesión, no está definido. Al no estar definido se dice que es oscilante. Fíjense en el caso del ejemplo que yo tenía aquí, en realidad el límite tiene un valor L. Más allá que parece una sucesión oscilante, ojo, porque acá sí tengo que tiende al valor de L. Por más que vaya alternando, tiende a un valor. Este ejemplo es una sucesión convergente, porque su límite es un valor real. En cambio, estos son los ejemplos de sucesiones oscilantes. Pasamos ahora al concepto de series numéricas. Las series numéricas, si ya saben ustedes y tienen bien claro lo que es una sucesión numérica, de acuerdo a lo que hemos visto, se puede ahora interpretar que la suma de los términos de las mismas serían los que me van a permitir poder expresar lo que es una serie numérica. Por ejemplo, si vamos a realizar la suma de a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4, es decir, estamos sumando los elementos de la sucesión. Los términos de la sucesión, entonces, que es a1, a2, a3, a sub n, son los que tengo que sumar. Esta suma tiene infinitos sumandos. O sea, fíjense, si el n tiene infinito, tengo infinitos sumandos. Por lo tanto, puedo interpretar como que hay un límite acá que se puede aproximar tanto como se quiera de acuerdo a la cantidad de sumandos que yo pueda expresar. Puedo aproximarme cada vez con mayor aproximación sumándole un término más. Si llego a la sub n, bueno, le sumo el a sub n más 1 y después a la sub n más 2, a la sub n más y puedo sumar infinitos sumandos. Por lo tanto, la forma de expresar una serie numérica es a través de esta expresión. La notación que tiene es sumatoria, que son las sumatorias de los valores de n que van de 1 a infinito. Ojo que acá pongo n igual a que va de 1 a infinito, pero en el caso de las series numéricas también se puede considerar que n, más allá de ser un número natural, que en este caso podemos separar un poquito el concepto de natural y podemos empezar a considerar en una serie que el primer valor para poder considerar la suma es igual a 0, o sea, parte de 0. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien,
Sumas parciales. Para poder interpretar entonces la serie vamos a ver las sumas parciales. ¿Cuáles son las sumas parciales? Bueno, acá tenemos un ejemplo. El primer término de la sucesión, de la que vimos hasta recién, es el primer elemento de la serie. Por ejemplo, S1. El segundo término, es decir, el S2 de esta serie numérica, va a ser la suma del primero y del segundo elemento de la sucesión, es decir, a sub 1 más a sub 2. El tercer elemento de la serie numérica, el S3, que va a ser el tercer elemento de la serie numérica, es la suma de los tres primeros elementos de lo que era la sucesión. O sea que yo tengo que partir aquí para conformar los elementos de una serie, tengo que partir de los elementos de la sucesión a los cuales tengo que sumarlos. Y así voy obteniendo las sumas parciales que me van configurando los elementos de la serie numérica. Es decir, a la suma de una sucesión infinita se llama serie. Acá están los elementos, ¿se dan cuenta? El primer elemento de la serie es directamente el primer elemento de la sucesión. El segundo elemento de la serie es la suma de los dos primeros elementos de la sucesión. El tercer elemento de la serie es la suma de los tres primeros elementos de la sucesión y así hasta tener los enésimos elementos sumados que será el Sn o el enésimo término de la serie. ¿Queda claro entonces cómo se conforma una serie numérica? Sabiendo lo que es una sucesión, una serie numérica son los elementos que van a conformar las sumas parciales de los elementos que conformaban la sucesión. Bien, vamos a ver el ejemplo de suma de una serie. Y acá lo vamos a ver muy simple, con un ejemplo muy básico, muy claro. Yo tengo un móvil que parte del valor 0 y llega a la meta y justamente fíjense que va a recorrer siempre la mitad de la distancia y luego la mitad de la distancia que le queda por recorrer o la distancia restante, posteriormente la mitad de esa otra distancia restante y así va haciendo de manera infinita. Es decir, recorre la mitad de la primera distancia. ¿Listo? Recorre un medio. Después, ¿qué va a recorrer? La mitad de la distancia restante, o sea, le va a quedar este otro un medio por recorrer, de la cual recorre solamente la mitad, es decir, un cuarto. ¿Qué le va a quedar? Y le va a quedar otro un cuarto acá, cuya recorrido que va a hacer a partir de ahí es la mitad de ese un cuarto, es decir, va a recorrer un octavo. ¿Y qué le va a quedar? Otro octavo por recorrer. De ese octavo que le queda por recorrer, recorre la mitad, es decir, recorre la mitad de un octavo, que es un 16avos. ¿Y qué le queda por recorrer? Un 16avos. Y de ese un 16avos que le queda por recorrer, recorre la mitad, que es un 32avos. Y así va recorriendo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad infinitamente, infinitamente. ¿Qué quiere significar esto? ¿Qué significa, mejor dicho, esto? Es que este automóvil es como que nunca va a llegar a la meta. Estamos dentro del concepto de límite, si ustedes se dan cuenta, ¿no? El límite, ¿cuál va a ser? Y en este caso, el límite va a ser 1, porque si yo a un medio le sumo a este otro un medio, es igual a 1. Y si a este un medio le sumo un cuarto y a este un cuarto le vuelvo a sumar, ¿qué tendría acá? Un medio más un cuarto son 3 cuartos. A estos 3 cuartos le sumo un cuarto, es igual a 1. Acá tengo un octavo. ¿Cuántos octavos tengo? ¿Cuántos 1 octavos tengo? ¿O cuántos octavos tengo hasta acá? Y tengo 7 octavos. Por lo tanto, acá sería 1 octavo más, comprendería los 8 octavos, que sería 1. Por lo tanto, el límite, si hago la suma de todos los valores medios que le falta por recorrer, tendría que ser igual a 1. El límite va a ser igual a 1. Y fíjense que acá abajo se expresa. ¿Cómo hago para expresar este recorrido? Bueno, la distancia primera que hace es igual a un medio. Acá lo tienen mejor, un medio. Después, ¿qué va a recorrer? Y va a recorrer la mitad de un medio que le falta, que sería un cuarto. Después la mitad de ese un cuarto que le falta, que es un octavo. Le voy sumando todo lo que va recorriendo hasta sumar lo que sería el término este, que es el término general, que es 1 sobre 2 elevado a la n, porque fíjense, un medio, un cuarto, un octavo, ¿cuáles serían los elementos de la sucesión que me da que me va a generar esta serie? Y esta sería la expresión general de esa sucesión, 1 sobre 2 a la n. Entonces, si tengo 1 sobre 2 a la n, la sucesión sería un medio, coma, un cuarto, coma, un octavo, coma, un 16avo, etc. ¿Y las sumas parciales cuáles serían? Bueno, la primera es un medio. La segunda es un medio más un cuarto. Estoy sumando los dos primeros elementos de la sucesión que tendría. Después sumo los tres primeros elementos, los 4, los 5, etc. Cuando tengo que sumar una cantidad infinita de términos, fíjense en que esa suma, acá la estoy sacando, me está llevando que va a ser casi igual a 1.
Pero para que sea igual a 1, ¿qué tengo que tomar? El límite. Si tomo el límite de la sucesión, ¿a qué va a ser igual? A 1, que es el recorrido completo del automóvil cuando llegó a la meta. Entonces, este es un ejemplo de una suma de una serie. Se van sumando todos los elementos, la suma del primero, acá tengo la suma del primero más el segundo, es decir que estoy obteniendo los elementos, fíjense que acá estos que están en decimales serían los elementos de la serie. Esta serie, ¿por qué estaría conformada? El primer elemento de la serie sería 0,5, el segundo elemento de la serie es 0,75, los expreso en forma decimal, porque si no tendría que hacer en forma fraccionaria sumar todo esto. Bueno, los expreso en forma decimal. El cuarto elemento de la serie sería 0,9375. El 16 elemento sería, bueno, el valor que tengo acá. Y el enésimo elemento, si tomo el límite, cuando tomo el límite, en realidad sería igual a 1 la suma de todos los elementos. ¿Queda claro? Bien, la convergencia de la serie. Una serie también, igual que con el caso de la sucesión, o de las sucesiones, tiene exactamente la misma clasificación de convergencia. Se llaman series convergentes cuando la sucesión de sumas parciales tiene un límite finito, es decir, existe un número real. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, fíjense que acá tengo la sumatoria cuando i va de 0 a n. En este caso no estoy hablando de valores naturales, porque el 0 supuestamente no pertenece a los naturales. Hay algunos autores que lo consideran natural. Yo me voy a posicionar en que el 0 no pertenece a los naturales son a partir del número 1. Pero para las series numéricas, el 0 puede conformar perfectamente un elemento inicial. En este caso, este i indica cualquier término que tengo acá, está representado por ese i. Puede ser 1, puede ser 0, puede ser 5, puede ser 10, puede ser n. Es el valor de la posición que tengo, el valor i. Por lo tanto, cuando i va de 0 a n, quiere decir que va de 0 a n, tengo la sumatoria de esos valores, y obviamente que el límite de n me da 2. ¿Por qué me da 2? Porque el primer elemento, cuando tengo que vale 0, 2 a la 0 es 1, 1 sobre 1, 1, o sea que el primer elemento va a ser 1. Y todos estos otros elementos, que ya los vimos recién, tienden al valor, el límite tiende a ser 1. Por lo tanto, si acá tengo 1, más estos otros que es igual a 1, me queda igual a 2. La sumatoria al ser igual a 2, el límite ser igual a 2, entonces lo que obtengo acá es una serie convergente. Las divergentes cuando obviamente la sumatoria de todos esos valores de i, por ejemplo, que van de 0 a n, acá que tengo, acá tengo 2 a la i, o sea acá tengo un valor donde tengo un valor base, que es un número real, el 2, elevado a un valor i que será cualquiera de los elementos que tenga acá. Acá tendría, por ejemplo, 2 a la 0, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8, 2 a la cuarta 16, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si yo tomo el límite tiende a ser más infinito. Por lo tanto, si me da más infinito o me da menos infinito, se trata de una serie divergente. Cuando se toma el límite de esa serie, esas sumas, el límite de todas esas sumas, me da infinito positivo o infinito negativo. De oscilantes, estamos en el caso de la sucesión que vimos anteriormente. Si yo tomo la sucesión esa que tomé, que era oscilante, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, etc. Si yo hago la sumatoria de 0 a n, no sé cuánto va a ser el valor que voy a obtener. Fíjense, si es par la cantidad de términos que tenemos, si el valor es par, me va a quedar un valor 1, pero si es impar, me va a quedar un valor 0. No está definido, va a estar entre 1 y 0, entre 1 y 0 la suma. Porque cuando yo haga la suma, en algún momento voy a tener 1, menos 1, 0. Pero si tengo un término más 1, 0 más 1 es 1. O sea que va a estar entre 0 y 1 el resultado de las sumas y por lo tanto no está definido cuál va a ser exactamente el resultado. Se trata entonces de una serie oscilante. Por último, conceptos también que hay que agregar acá, las series particulares, como vimos con las sucesiones, también puede ser serie aritmética y serie geométrica. La serie aritmética, igual que las sucesiones, es cuando la diferencia entre cada término y el siguiente es una constante, la diferencia. Por ejemplo, acá tengo 10, más 12, más 14, más 16. La diferencia entre cada término de esta sucesión, de esta serie, que tengo acá,
la suma, los valores de la suma, me van a dar que hay un valor de diferencia 2. Por lo tanto, es una serie aritmética. Y si los valores que hay en la suma, digamos, en los términos que componen la suma para esa serie, obviamente que se trata entonces de una serie geométrica, porque acá en este caso hay una constante que es una razón. Para ser más claro, de una sucesión aritmética surge una serie aritmética, y de una sucesión geométrica se genera una serie geométrica. En este caso la razón es un medio. Estos son conceptos muy básicos, por lo tanto no es tan difícil interpretarlos. Bueno, hasta acá entonces esta clase de sucesiones y series numéricas. Tengan en cuenta el concepto del límite de una sucesión, que es medianamente importante. Y acá obviamente los temas de donde yo saco, más que nada yo me guío de lo que yo hice, que es el apunte que lo tiene Educo, que es el teórico, y obviamente de algunos autores más, Piskunov y Stewart también, que acá no están escritos, pero también me sirven, que son los que he sacado yo algunos temas para conformar mi apunte teórico. Bueno, queridos alumnos y alumnas, ha sido un gusto y no se descuiden, no pierdan tiempo, traten de ir al día, más que nada también en la parte práctica, y nos estamos viendo en un próximo video. Que anden todos bien, un gran abrazo.